lunes el Consejo Nacional Electoral reiteró las cifras de participación del referéndum consultivo del Esequibo, asegurando que más de 10.431.000 venezolanos ejercieron el derecho al voto. Una cifra que para algunos ciudadanos, analistas, dirigentes políticos, opositores, es simplemente incomprensible, toda vez que no se vio reflejado en los centros de votación. Y es que aseguran que este domingo los centros de votación estaban vacíos, no hubo colas, no hubo asistencia masiva de votantes, algo que desmienten desde el régimen venezolano. Luis Alejandro Laya tiene información. Luis. Hola, buenas tardes. Este lunes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ratificó la cifra de participación en el referéndum consultivo de este domingo. Aseguró que 10.431.907 venezolanos participaron como votantes. Indicó que fue una abrumadora victoria en favor de la opción del sí, promovida por el régimen venezolano. Una cifra a la que los venezolanos en la calle no dan crédito. Indican no haber visto movimiento en los centros de votación, muy baja participación de votantes. Analistas aseguran que la foto que se vio este domingo desmiente al régimen venezolano. Tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo. Este lunes el Consejo Nacional Electoral venezolano reiteró la cifra de participación en el referéndum consultivo del Esequibo que tuvo lugar este domingo. Aseguran que casi 10,5 millones de votantes participaron, una cifra que los ciudadanos en la calle no creen. Indican que eso no se vio reflejado en los centros de votación. Una total burla a la gente, una burla completa. ¿Por qué? Porque todo el mundo se dio cuenta de que que muy poca gente votaba. Creo que no, pues como aquí todo es un fraude. Esa cifra no cuadra porque de verdad que los centros de votaciones en la mañana estaban vacíos. Yo voté en la mañana y estaba vacío y en la tarde estaban vacíos igualito. Y es que el consultor político Osvaldo Ramírez señala que no es suficiente con la cifra si eso no se vio reflejado en la calle. Señala que es muy difícil hacer creer a la gente esos números. En comunicación política y en campaña, generalmente hay diferentes tipos de batallas. Una de las batallas es la de las percepciones, la de la percepción pública, la de la foto del medio, la de la foto de las redes sociales. Ayer esa batalla la perdió el oficialismo. Si la comparáramos contra otra batalla, que fue el 22 de octubre, en donde la gente salió a votar y se logró ver efectivamente ese efecto. En la oposición venezolana tampoco creen en la cifra que ha dado Elvis Amoroso. Se le fue la mano a Amoroso y a sus cómplices, pero aquí en Venezuela todos sabemos lo que pasó. Analistas explican que tras estos resultados lo que resta es saber cómo se ejecutarán las acciones vinculadas a las preguntas 3 y 5. Indican que es una incógnita cómo sería efectiva la inclusión del Esequibo como un estado venezolano. Y en este momento yo creo que el problema va a estar en la implementación de ese referéndum. Tienes el estado número 24 llamado Guayana Esequiba y cómo vas a darle servicio a esas personas. Para que eso sea efectivo tienes que dar el paso de meterte en el territorio. También hay dudas sobre si se desconocerá totalmente la Corte Internacional de Justicia y se abandonará la defensa en el proceso. Dejar prácticamente a una sola parte que se presente en esa corte y que esa corte al final decida a favor de esa parte que fue la única que se presentó. Luego de conocerse el resultado de este referéndum consultivo, analistas sostienen que lo que debe ocurrir es preparar una defensa sólida y contundente ante la Corte Internacional de Justicia, pues en ninguna instancia debe quedar sin defensa Venezuela. También señalan que queda la incertidumbre de cuáles serían las acciones que tomará el régimen venezolano, si se anexará a Guyana como un nuevo estado y cómo se llevaría a la práctica esa decisión. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, para la tarde de NTN 24. Gracias, Luis, gracias por la información. Quiero darle la bienvenida a mi invitado en estudio. Me acompaña hoy, estuvo conmigo el viernes y analizamos el la pre-consulta de ayer. Por eso quería retomar con él y con Eduardo Battistini, que ya está por ingresar también al estudio, lo ocurrido el día de ayer. Y este sí es el análisis político, que no podemos dejarlo de lado, porque este evento, por más que era una consulta que se intentó llevar adelante sin color político, con un tono nacionalista, defendemos a Guyana o no la defendemos, particularmente lo dije el viernes, lo he dicho muchas veces, lo repito hoy,
la soberanía no se consulta, se ejerce simplemente y es deber del Estado ejercerla. Pareciera que Nicolás Maduro necesita o necesitaba la aprobación que le dio esta consulta el día de ayer para poder defender el territorio que tenemos en disputa con Guyana. De hecho, creo que Nicolás Maduro se pronunció en relación a esto, señalando o diciendo que ahora sí, pues está dispuesto, presto a defender el territorio que tenemos en disputa con Guyana. ¿Tenemos ese a full de Maduro, por favor? Y yo les digo a quienes tratan de manchar el referéndum, de desconocer el voto popular, de desconocer a la gente, a la derecha esa pro ExxonMobil, a la derecha financiada y que apoya los intereses de Guyana y no los intereses de Venezuela, nosotros lo que vamos es para adelante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios y ayer se manifestó. Vamos para adelante. Concho, le tardaron bastante, ¿no?, en ir hacia adelante en el régimen de Nicolás Maduro en relación a Guyana. Digo, Alejandro Hernández, periodista, director de La Gran Aldea, y Eduardo Battistini, director de la Ruta Araguaney, dirigente político venezolano. Bueno, henos aquí en el mismo lugar, pero con un panorama absolutamente distinto. ¿Cuál es tu impresión, Alejandro? Empecemos contigo. Bueno, yo lo primero que creo que hay que decir es que el referéndum de ayer, si algo no tenía presente o si alguna estrategia no contenía, era la de la defensa del Esequibo. El referéndum de ayer Maduro lo hizo para cualquier cantidad de cosas diferentes a esa. Lo hizo para probar su maquinaria, lo hizo para ver cómo le respondía la gente, cómo le respondían sus bases. Puede ser también que lo haya hecho como una especie de testeo a ver cómo estaba funcionando la estructura clientelar de su partido. Cualquier cantidad de hipótesis hay. Lo pudo haber hecho también como el inicio de una ruta que vaya en función de afectar las elecciones del año 2024. Todo cabe. Lo que no cabe y lo que no tiene ningún sentido es decir que el referéndum que hizo Maduro ayer y que salió como salió, tenía como meta, como finalidad o como objetivo defender el Esequibo. Eso es lo que para mí queda descartado desde un primer momento. ¿Le salió tan mal esa consulta desde el punto de vista que Alejandro está planteando, que son varios, que entonces hoy ha decidido que sí va a defender al Esequibo, Eduardo? Mire, yo creo que si hay una palabra para definir ayer ese referéndum fue la ausencia. Es decir, ayer lo que hubo fue centros vacíos, calles vacías y ausencia de entusiasmo por parte de la población. Y no ausencia de entusiasmo porque los venezolanos no queramos defender el Esequibo, sino porque los venezolanos ayer dieron una demostración de madurez y de que no se comieron ese cuento de este referéndum y de esa supuesta intención de defensa de Maduro. Como yo le decía en el programa anterior, esta es la revolución de la amnesia. Después de 24 años se dieron cuenta de despertar del coma que había que defender el Esequibo. Ayer intentaron convertir eso en un evento político que fracasó. Un evento político donde hoy nadie cree la cifra que Elvis Amoroso dio, que por cierto le rebanó 100.000 votos en menos de 12 horas, porque había anunciado en la noche 10,5 millones y hoy anunció 10,400,000. Es decir, lo que vimos ayer fue un circo que lo que le costó a los venezolanos fueron miles de millones de dólares, como lo habíamos dicho también, y que hoy amanecimos igual. Hoy amanecimos con un régimen que no dio ninguna acción concreta para defender el Esequibo. Hoy amanecimos con un régimen que lo que está tratando de vender esto es como una victoria electoral y política, y con el número 2 del régimen diciendo que las habilitaciones no van. Porque ahora con más razón le tienen miedo a las habilitaciones, porque después de esa desolación que hubo ayer de sus propias bases en los centros electorales, lo que le puede venir en el 2024 es una avalancha con María Corina en la elección, y yo creo que el régimen hoy está asentando su golpe. Y a mí sí me preocupa algo, que esa derrota que tuvieron ayer, que esa situación que se dio ayer de ausentismo, de no apoyo a la población, quieran ahora irse a ese plan C que hablábamos, que es intentar algún tema militar para seguir complicando el panorama en Venezuela y tratar de generar una conmoción interna. Políticamente hablando, Alejandro, ¿por qué le
salió tan mal esta jugada al régimen? Yo creo que la clave está en que las estructuras clientelares del PSUV y del gobierno están muy deterioradas. Creo que la falta de dinero de los últimos años le ha mermado la capacidad de movilización a las bases del Partido Socialista Unido, y eso se vio ayer reflejado. La gente ya no solo no compró la idea patriotera esta demagógica del asunto del revocatorio, el referéndum no fue importante, o ese discurso no fue importante para la población, pero lo más importante es que no compraron el chantaje social tampoco. A mi manera de ver, la gente ha logrado de alguna manera evadir el chantaje social que siempre plantea el gobierno, porque ya perciben que el gobierno no es una garantía ni de mejora, ni de progreso, ni de estabilidad. Y según especialistas y medidores de opinión pública serios como Félix Seijas, ese es el principal deseo de los venezolanos, y en este momento esos venezolanos que antes respondían, que antes estaban, que antes iban y hacían proselitismo y apoyaban, ya no sienten que Maduro es una garantía de esa mejora a largo plazo, porque tampoco es que quieren una mejora momentánea o coyuntural, sino una cosa que se mantenga a largo plazo. No ven que Maduro es la persona que pueda proporcionarla, y por tanto se ha resquebrajado un poco el funcionamiento de ese mecanismo electoral, partidista y proselitista. Bueno, se ha resquebrajado tanto que yo quiero compartir con la teleaudiencia y con ustedes. Ayer circularon muchas cosas, evidentemente, pero hay dos que rescatamos porque nos parece que son el resumen de la desesperación que en un momento determinado pudo sentir esa estructura chavista, que sentía que no le estaba respondiendo la gente que normalmente responde. Ni siquiera porque los mandaron a buscar, porque el 1 por 10, usted es responsable de que vengan 10 a votar. Parece que nada de eso funcionó. Más allá de... El único 10 que funcionó son los 10 millones que nos quisieron vender hoy. Y, por ejemplo, Freddy Bernal, en algún momento circulaba un video de Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, donde hablaba por teléfono y mandaba a movilizar, digamos, esa base partidista. Vamos a escucharlo. Bueno, Danivel, mira. Oye, Danivel, hay que dejar el centro, vete a la comunidad. En el centro ya poco hacemos, hay que irse a la comunidad, casa por casa, para que... Ajá. Estoy con el libro tricolor, con los movilizadores, trayéndome la gente. Eso mismo es, esa es la tarea, libro tricolor, uno a uno, chequeando, votó, falta Petra, falta Juan, falta Luis, falta María. En eso estoy, con el libro tricolor, marcando los que votaron y los que no, se estoy mandando a buscar cuando movilizo. Muy bien, esa es la tarea. 5 horas de remate y a la victoria. Venceremos. Por otra parte, quiero que escuchen ahora el mensaje que daba una alcaldesa, la del municipio Cárdenas, allí mismo en el estado Táchira. Creo que las cosas andaban muy mal en el estado Táchira. Escuchen este audio de Marta Gallo. Compañeros, no queremos gente sentada en los toldos, por favor. Queremos gente movilizando los votos, compañeros. Por favor, les pido, compañeros del equipo político, ustedes juegan un papel fundamental en su centro electoral. Ha acabado de pasar la hora del almuerzo y no podemos relajarnos, compañeros. Los números están muy bajos, compañeros. Por favor, se los pido. Se los pido, pero por más que pidieron, la cosa parece que no funcionó. Insisto, el único 10 es el que dio el presidente del Consejo Nacional Electoral el día de hoy. No, y hay otra característica que ayer fue clave y que identificó y caracterizó, como te digo, todo el referéndum, que fue el carómetro. Es decir, ver las caras de los altos jerarcas del PSUV cuando su maquinaria no le funcionaba, cuando además ellos a las 6 de la tarde le dan la orden, porque al final le dieron la orden al CNE para que diera 2 horas más, que terminaron siendo como 4, porque hoy Maduro dijo que hasta las 11:30 había gente votando, y al final del día... hasta la medianoche. Sí. Al final del día, lo que ayer se demostró, insisto, es un pueblo que sabe decidir, es un pueblo que no se deja chantajear ni por el CLAP ni por las prebendas sociales, pero tampoco se deja chantajear por el discurso maniqueísta. Porque también ayer nos quisieron poner, como te lo decía, en ese falso dilema de patriotas contra no patriotas. Y al final del día el pueblo es muy claro. ¿Cómo le va a dar un voto de confianza a quienes por 24 años abandonaron la lucha del Esequibo?
Es decir, si queremos hacer las cosas, si realmente queremos recuperar el Esequibo, tenemos que hacer las cosas distintas. Bueno, pero en esto además del patriotismo, de los que son patriotas y no lo son, el que quiere, el que es venezolano y el que no es venezolano, digamos, en esto algunos líderes de la oposición también estaban allí. Es decir, ayer veíamos, por ejemplo, a Henry Ramos Alup, y lo menciono porque fue de los primeros que salió a votar, y los veíamos en horas de la mañana. ¿Ellos se compraron ese discurso o no, Alejandro? Totalmente, y no se pueden, es un error, no un error, es imposible que ahora pretendan todos eludir o no hacerse parte de lo que allí ocurrió. Es decir, ellos dijeron que había que votar, ellos pusieron sus partidos a la orden del proceso, y bueno, es un fracaso que también en cierta forma les corresponde, porque ellos llamaron y la gente no respondió. Por eso es significativo lo que allí pasó. Henry Ramos, que lo mencionas, en sus declaraciones, muy elocuentes como siempre, dijo que bueno, que él no sabía cómo explicar el ausentismo que le preguntaban los periodistas, que no veían gente ni aquí ni en ninguna parte y tal. Y él decía que bueno, que era domingo, y que los domingos a la gente le costaba madrugar. ¿Así? Cuando en Venezuela tradicionalmente... O sea, ¿cuándo se vota en Venezuela? Exacto. No sé, alguna elección se produjo un miércoles o un jueves. Y es increíble que Maduro después replicara casi el mismo mensaje como excusa en una de las intervenciones que tuvo. Pero de que los dirigentes opositores y los partidos opositores se pueden desligar del fracaso que esto representó, no. Y quedaron retratados una vez más en la convocatoria. Para la gente no son relevantes a la hora de convocar, no tienen credibilidad y están ahí empatados en descrédito un poco con los representantes del oficialismo. Eso es muy delicado. Y es tan delicado todo, Vidania, que yo recordaba ayer con mucha claridad a escuchar al psiquiatra de la Revolución, a Jorge Rodríguez, enflusado en la Asamblea Nacional desde donde hoy despacha, diciendo que era imposible que en las primarias, que por cierto fue de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hubiesen podido votar 2,5 millones de personas, porque el mejor sistema electoral del mundo, que según él es el venezolano, si hay un flujo continuo de votantes, el votante puede durar como mínimo 2 minutos, quizás 2 minutos y cuarto. Y ayer yo escuchaba como una de las rectoras del CNE, cuando le preguntaban por qué no habían colas, decía, bueno, no, es que el proceso es muy rápido, mírate toda la herradura, más el voto, más la firma, más depositarlo, eso no son ni 30 segundos, es decir, hasta para decir mentiras son malos. Y yo creo que ayer, insisto, lo que se demostró es que no tienen poder de convocatoria. Y también creo, Dani, que es algo muy importante, que no podemos caer, porque ya caímos en el falso dilema de votar y no votar, ahora no podemos caer en el falso dilema de decir, no critiquemos al Consejo Nacional Electoral, porque si criticamos al Consejo Nacional Electoral estamos tomando la vía de la abstención. No, nosotros vamos a ir con mucha fuerza al 2024 contra viento y marea, y con María Corina Machado al frente y con toda la unidad y con todos nuestros testigos a ganar esa elección en las mesas, a pelear en esas mesas. Pero el hecho de que vayamos a hacer eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de decir al país que el señor Elvis Amoroso, por ejemplo, es un irresponsable, que el señor Elvis Amoroso parecía ayer más bien un tipo improvisado que ni siquiera sabía leer lo que estaba leyendo, que le temblaba la mano. Inseguro, eso iba a decir. Un tipo que no transmitía ni... Tibisay la podíamos criticar, la señora Tibisay Lucena, todo lo que quisiéramos. Pero Tibisay Lucena se paraba, tenía lo que iba a decir en la mano y hay una tendencia irreversible, sí, y de ahí nadie la sacaba. No. Este señor de verdad que se ve tembloroso, no seguro, no transmite certeza. Bueno, ¿no? ese es el nerviosismo del tramposo, Idania, cuando tú cometes trampa, cuando tú engañas a la gente, cuando tú no tienes la capacidad de poder verle a los venezolanos a los ojos, pasa lo que le pasó ayer a Elvis Amoroso. Y hoy además no solamente es que repite la mentira, sino que además se queda al descubierto, cuando delante Maduro le dice que fueron 100.000 votos lo que dijo que había habido ayer. No es que levantes la mano, tú puedes aquí. No, es que... No en la escuela. Quiero aprovechar porque yo discrepo un poco, porque a mí me parece que todo lo hecho por el amigo Amoroso y por todos los representantes del PSUV es una provocación. ¿Es amigo tú? No. Amoroso. Pienso que es una provocación, Idania, para
tratar de exaltar corrientes abstencionistas dentro de la oposición. Como bien decía Battistini, es una posibilidad que ellos quieren tratar de impulsar dentro de la oposición para caer otra vez en ese discurso tramposo de si ir o no ir, o de si ir con este CNE o no ir. Y a mí me parece que todo eso es orquestado y es parte de la estrategia que ellos querían desde un primer momento impulsar con la realización de este referéndum. Yo creo que por más... o sea, estaba planificado para ti. Yo pensaría que es parte de la estrategia que ellos tenían, mostrar a un CNE así de dubitativo, así de dudoso, así de tramposo, para que Pero eso... Yo creo que el régimen se ha llevado dos sorpresas recientes. El número de gente que salió a votar en las primarias, el entusiasmo con que salió a votar, el coraje con que salió a votar y la soledad de ayer. Sí, no, sin duda. Y además, Idania, es que yo al final del día... Es que yo siempre lo digo, no importa lo que diga el régimen, qué diga, cómo lo diga y cuándo lo diga, siempre tenga la certeza que eso es mentira. O sea, eso no hay forma de que sea distinto. Y decirnos a los venezolanos, fíjate esta cuenta, nosotros somos 20 millones de electores en Venezuela. Se estima que alrededor de 4 millones y medio nos encontramos inscritos, fuera del país. Es decir, nos quedan 16 millones aproximadamente de electores, de los cuales según el régimen, porque según ellos todavía le queda el 2% de escrutar, van a llegar a los 11 millones. Es decir, es la elección histórica de mayor participación en la historia democrática del país, cuando tenemos al frente al gobierno más impopular del país, al presidente ilegítimo, que en este caso con el rechazo más grande de la historia del país. O sea, ese cuento no se lo cree nadie. Las únicas filas que yo vi ayer, en honor a la verdad, fueron de militares. Sí, claro. Fueron las únicas filas que vi en algún video fueron de los militares, que por cierto, también los militares vieron lo que pasó ayer. Totalmente. Es decir, también los militares vieron ayer que no salió nadie. Así es. Y al final del día yo creo que la Fuerza Armada nuevamente tiene que entender que es difícil. Yo no hablo de la cúpula, porque para mí Padrino López y la cúpula de la Fuerza Armada es parte del PSUV. Es decir, eso, el espacio para reflexión es muy poco. Pero ese soldado, ese coronel, ese teniente que estuvo en el centro electoral y que vio cómo fue el desarrollo de ese proceso, que no había nadie, y que después se encuentra un tipo como Luis Amoroso decir lo que dijo, tiene que llamarlo profundamente a la reflexión de cuál va a ser su papel en el 2024, cuando a las 6 de la tarde cierre los centros electorales y el gobierno pretenda desconocer los resultados. ¿Cómo sale Alejandro, María Corina? Y tengo que traerla a colación, porque fue el propio régimen el que quiso manipular esto de una manera política, más allá de de sus cantos patrióticos, etcétera, etcétera. La idea era dejar de lado el éxito de la primaria opositora. ¿Cómo queda, María Corina? Yo creo que es reafirmada, porque pareciera que es la gran convocante que tiene hoy Venezuela, la dirigente que tiene realmente poder de convocatoria y credibilidad en el país, pareciera ser que es ella solamente. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho hace unos minutos, los partidos opositores tradicionales, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, gente como Manuel Rosales, Henry Ramos, Enrique Capriles, llamaron a la gente y la gente no les hizo caso. El gobierno llamó a la gente, hizo una campaña, propagandística, yo creo, sin precedentes, con la cantidad de dinero que Eduardo ha explicado que se gastó en distintos eventos, en distintas movilizaciones, en distintos actos, y la gente no fue. ¿Cuándo la gente sí asistió y todos vimos que sí asistió? Bueno, en las primarias del 22 de octubre. Entonces creo que ella queda reafirmada como la dirigente del país, que tiene credibilidad ante la gente y que convoca a la gente, y que el día que diga que la gente salga, la gente va a salir. Entonces, al final, ella, sin haberse medido, tiene una victoria con el referéndum de ayer. Me quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno. A partir de ahora y a partir de lo que pasó con esto, a partir del desastre de ayer para el régimen, de la maquinaria, que si la querían aceitar, el aceite que les vendieron estaba malísimo, ¿qué viene? Bueno, lo que viene ahorita es más organización, mucha más unidad, mucho más fortalecimiento en torno a luchar por las condiciones para que María Corina Machado pueda ser habilitada y pueda participar en el proceso electoral, y prepararnos desde ya para ese proceso electoral. El antídoto para los 10 millones de mentiras de Elvis Amoroso es testigos electorales bien formados y restiados para defender el voto. Observación internacional que permita que estas cosas no sucedan.
apoyo institucional de los militares apegados a la Constitución, que vean ese día lo que está pasando, y lo más importante para mí es el pueblo venezolano unido. Yo creo que la gran fiesta electoral que el pueblo está esperando es la del 2024 y allí sí va a salir a votar con mucha fuerza. No, yo creo que vienen días complicados porque la lectura que lo de ayer le dejó al chavismo va a poner otros escenarios sobre la mesa y creo que tiene que venir un cerrar filas de la oposición muy fuerte alrededor de María Corina o alrededor de una propuesta, una estrategia unitaria de cómo combatir esto, porque repito, o sea, el chavismo nunca va a ir a una elección sabiendo que tiene el 100% de posibilidades de perderla y eso pone otros escenarios sobre la mesa y esos escenarios seguramente van a ser complejos y necesitan, bueno, de una estrategia, de un plan unificado y de un dirigente que los pueda ejecutar. Si algo tiene claro el chavismo hoy en día es que si va a una elección va a perder absoluta y totalmente, que el temor se quedó afuera, que no responde la coacción, que no importa cuántas bolsas CLAC pueda repartir, que no importa cuántos bonos o cuánta... recordé una palabra que se usa mucho en Colombia, cuánta mermelada pueda andar distribuyendo. Si algo tiene claro el régimen hoy, no importa lo que quieran decir, no importa los 10 millones de los que quieran hablar, es que si se mide, no llega, pero ni a la esquina.